broma. Es miércoles, estamos en México y como cada semana está con nosotros Mauricio Merino Tamagos. Mauricio. Querido Broso. ¿Cómo estás? Bien, por fortuna. Qué bueno, Mauricio. Muy bien, Marisa. Hola. ¿Cómo están? Qué gusto verte. Mucho gusto de verlos. Igualmente. Hoy, ¿qué nos tienes? No sé, es una pregunta, pero ayer en el tuit de la red de rendición de cuentas, se estuvo hablando de un documento muy concreto. ¿Será este? No lo sé, sinceramente. De cuestiones de gastos del gobierno y que había un porcentaje muy grande donde había tremenda opacidad. Ah, sí, es este. Porque ayer estuve viendo y viendo. Es este. Sí. Oye, qué bueno que estés siguiendo. ¿Estoy siguiendo? El tuit de la red, me da mucho gusto. Sí, claro que lo sigo, y con gusto. Te lo aprecio mucho. Pues sí, voy a hablar justamente del documento que preparó GESOC. Exacto. GESOC es Gestión Social y Cooperación, es esta organización de la sociedad civil, que es una de las fundadoras de la Red por la Rendición de Cuentas, y que pues durante varios años ya, más de un lustro, ha venido preparando estos informes que son un índice de cumplimiento, digamos, el índice de desempeño de los programas públicos federales. Y por sus siglas le llaman el INDEP 2014. Quizá no es muy afortunado lo de INDEP, pero el índice de desempeño de los programas públicos federales sí que lo es, porque ha venido perfeccionando su metodología GESOC poco a poco. Tengo que añadir que GESOC, porque no es un dato trivial, está dirigido por Alejandro González. Y por un equipo, por cierto, de investigadores muy buenos, jóvenes que están realmente dedicados a evaluar política pública desde su formación académica, y ahora lo están poniendo en práctica. Pero es muy interesante porque Alejandro González es el representante de la sociedad civil ante la Alianza por el Gobierno Abierto Global, a nivel mundial. Sí. Sí, Alejandro estuvo como representante de sociedad civil en la Alianza por el Gobierno Abierto para México, y la verdad es que su excelente desempeño lo acreditó como el representante mundial. Está en la mesa de dirección global de la Alianza por el Gobierno Abierto, de la que hoy México es copresidente, como ustedes saben, junto con Indonesia, el famoso Open Government Partnership, Sí. Que es un movimiento iniciado por el presidente Obama, pero al que rápidamente se sumó el gobierno mexicano. Entonces, que Alejandro González, es decir, el representante de sociedad civil a nivel mundial, sea al mismo tiempo el director de GESOC, pues no es un dato menor, me parece. Es un asunto relevante, suma. Sí. Bueno, aquí está la nota principal, te la traje, Broso. Sí, muchas gracias. Y bueno, hay algunos datos interesantes. En efecto, lo que estuvo circulando en redes es que hay una revisión de 182 programas sociales. Lo que hace GESOC es revisar los programas sociales, es decir, no todos los programas del gobierno federal, por supuesto no lo hace para los gobiernos de los estados, solo el gobierno federal y solo los programas sociales. Encuentra que hay 182 programas que tienen, digamos, posibilidades de ser revisados con este índice. Y el dato más apremiante es que 77.5% de los 182 programas, o sea, 141 de 182, que representan, nos dice GESOC, un tercio del presupuesto total asignado en 2014 a estos programas, tercio del dinero asignado, pues tiene alguna de dos condiciones. O bien no se puede estimar su desempeño porque son muy opacos, es decir, no existe información otra vez suficiente para evaluar la calidad de estos programas, o bien no tienen posibilidades de resolver el problema público al que están abocados porque están dispersos, porque no cuentan con los recursos suficientes, porque hay problemas de gestión en su operación cotidiana. Este es el dato fuerte. Digamos, 7 de cada 10 programas sociales tiene algún problema o de opacidad
o de gestión, para decirlo en términos breves. Y en términos presupuestales quiere decir, una vez más, que 1/3 del presupuesto de egresos de la Federación pues está en materia social, está en algunas de estas dos condiciones. La verdad es que es importante, no solo porque lo ha venido haciendo de manera sistemática Broso GESOC, este trabajo, y lo hace realmente muy bien, sino porque además no inventa los datos. Esto ha sido eventualmente criticado por algunos colegas académicos, yo en cambio lo he defendido, la metodología de GESOC, porque me parece la correcta, Broso. En lugar de crear sus propias bases de datos, lo que hace GESOC es dar por buenas los datos que está ofreciendo el propio gobierno. Claro. Entonces es incontestable. Quiero decir, hay un punto en el que claramente los programas que están siendo opacos lo son porque la propia información gubernamental no alcanza a satisfacer los extremos de visibilidad con los que estos programas deben conducirse. Claro. Si dice que hay problemas de gestión, es porque los propios datos ofrecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por Coneval o por las evaluaciones del desempeño del propio sistema de evaluación del desempeño que maneja el Gobierno de la República, nos dicen, los propios datos oficiales, que hay un problema de diseño o de calidad, de gestión o de cobertura de la población, que no alcanza a cubrirse la población que los propios programas dicen proteger. Porque, curiosamente, y que también sirva como parámetro, los menos, el porcentaje menor, sí logra entregar datos que justifiquen su trabajo y sus avances, aunque sea en un porcentaje menor. Pero ¿por qué si lo logran unos y por qué la mayoría no? Hay algunos que están funcionando bien. Básicamente, además, GESOC reconoce que hay una pequeña evolución a lo largo de estos años. El INDEP ha venido mejorando muy modestamente con el paso de los años. Algunos presupuestos que antes se asignaban a los programas más opacos han venido disminuyendo. Ellos encuentran que hay, en fin, matices, hay una disminución de alrededor del 27% de los recursos hacia los programas más opacos, hay una disminución. Pero esto no quiere decir que los programas hayan disminuido. Esta es la diferencia. Hay más programas, 34.6% de los programas presentan graves problemas de opacidad, dice GESOC, que impiden estimar incluso su desempeño, aunque la cantidad asignada a estos programas es un poco menor que las cantidades asignadas en el pasado a esos mismos tipos de programas opacos. ¿Qué quiero decir con esto? Que se siguen multiplicando, se siguen asignando recursos a programas públicos que no alcanzan a cumplir su objetivo, aunque con el paso de los años las cifras asignadas a esos programas ha venido disminuyendo modestamente. Pero la gran mayoría de ellos, ya dijimos 77%, siguen teniendo problemas de gestión bastante Y como serios. están las cosas en el país, el avance muy modesto, modesto. No alcanza a surtir las necesidades que crecen además mucho más rápido que el modesto avance de ellos. La calificación para este INDEP de 0 a 100, lo califican en un índice, para eso son, es de 68.7. Esta calificación respecto al INDEP del 2013, dice GESOC, registró un ligero aumento de 5.9 puntos respecto al año anterior, 62.8 en 2013 a 68.7 en 2014. Bueno, hay un avance, esa es la buena noticia, pero de apenas 6 puntos, mientras que, insisto, 7 de cada 10 programas siguen siendo y aprovechados un problema de asignación. En momentos electorales, por supuesto. Este es el problema. Solamente 21 programas, que es a los que se refería Broso hace un momento, de 182, pero representan 11.5% del total.
O sea, 10 de cada 100 programas, 21 de 182, alcanzaron la categoría en este índice de desempeño óptimo. Es decir, tuvieron un INDEP superior a 90 puntos. 21 de 182. 20 de 182 están con calificaciones superiores a 80. No llegan al 90, pero bueno, pasan el 80. 21 programas muy bien, 20 programas bien, y a partir de ahí empiezan los programas con desempeño escaso por distintas razones. Y lo califican, porque dice alguna de las categorías de desempeño, de todas estas que no alcanzan números confiables, puede ser una caja negra, dispersión de la política social, desempeño mejorable y escaso. Y esto de la caja negra es lamentablemente la parte, como ya mencionamos, que ocupa la mayor parte de las calificaciones asignadas a estos programas. No estamos hablando de una cantidad menor, digo, se trata de todos los programas sociales, 182 no es poca cosa. 41.418 millones de pesos. En total los programas son mucho más que sobrosos, son 457,000 millones de pesos que representan el 11.6% del gasto público programable para el país. Es decir, repito la cifra, 457,000 millones de pesos que se distribuyen en estos 182 programas y repito, de los cuales 77% no alcanza a cubrir el desempeño óptimo, claro, identificable, verificable públicamente y además exitoso en sus resultados. La manera de evaluar los programas en distintas áreas de la administración pública tiene similitudes, o cada área a la cual es asignado un presupuesto lo mide con variables diferentes. Porque aquí entonces el universo a revisar o evaluar se vuelve inmanejable, quisiera yo pensar. Tendría que haber ciertas normas, ciertos principios de orden de las propias instituciones para calificarse. ¿Sí existen? Y se llevan, por supuesto, no se llevan a cabo todos, no se cumplen. Se llevan, y gracias a que se llevan, esa es la buena noticia, es que GESOC está, como expliqué antes, doctor, montado en datos oficiales. Es decir, GESOC no inventa sus datos, sino que recupera los datos que las propias autoridades han venido produciendo. De principio eso es muy bueno, entonces. Eso está muy bien porque gracias a esta información, organizaciones como GESOC puede darse, digamos, el lujo de construir un índice a partir de datos oficiales en los que, para contestar puntualmente, mide si hay una adecuada calidad en el diseño de los programas, si se definen las metas con claridad, si se reporta información pública sobre el avance alcanzado en esas metas, si se cumplen o no respecto al ejercicio fiscal las metas establecidas, si se reporta información sobre los avances y el monitoreo de los avances en los programas y si se tiene claridad sobre la cobertura y la población a la que esos programas están dirigidos, de manera que se puede identificar si efectivamente han llegado a las personas a las que estaban originalmente destinados. Todos estos elementos de juicio que conforman la metodología que está utilizando GESOC son tomados de fuentes oficiales, por tanto incontestables. Claro. Es decir, son datos... Y ese mismo protocolo te permite ver que 20 de 162 programas están corriendo muy bien, pero en el mismo protocolo calzonean a 120 o a 130 que no alcanzan. 141 de los 182 que no alcanzan estos resultados. Ahora, GESOC lo hace en estos momentos porque el 15 de noviembre se aprueba el presupuesto de egresos de la Federación. Y porque vamos una vez más, Broso, a la aprobación del presupuesto de egresos, ya no digo en medio de los problemas que se están arrastrando respecto a la asignación del dinero, sino, hay que decirlo una vez más, en medio de toda esta circunstancia que está viviendo el país y que hoy reclama mucho más que nunca antes la política de rendición de cuentas, de combate a la corrupción que seguimos sin tener. Antes lo decíamos con preocupación sincera respecto al riesgo que esto suponía. Hoy ya no es preocupación,
hoy ya se convirtió en angustia. Lo estamos viviendo todos. Así es. La causa original de los problemas que estamos viviendo es justamente la incapacidad de nuestros gobiernos para poder operar con éxito el dinero que no es del gobierno, que es nuestro dinero y que está asignado a estos programas, porque estos programas quieren satisfacer necesidades concretas de personas con nombre y apellido que están padeciendo situaciones de marginación o de pobreza o de aislamiento o de discriminación en cualquiera de sus manifestaciones. No hay que olvidar que para eso son los 182 programas. Claro. No son para comprar votos, no son para hacer elecciones, no son para llegarse simpatías políticas, son para redistribuir la riqueza en el país. Si 77% de los programas no están cumpliendo su objetivo, lo que debe leerse en clave de lógica simple y directa es que tampoco se está redistribuyendo la riqueza de México en los términos en que debe hacerse. Y que alguien, por negligencia o por corrupción, está haciendo las cosas tan mal que es imposible juzgar como exitoso el cumplimiento de la política social en su conjunto. Y de ahí el remate. Claro, claro. Lo que en su momento fue preocupación sincera, hoy es angustia. Hoy es angustia, Bruce. Claro. Querido, muchas gracias. Gracias, Mauricio Merino. Mauricio Merino.